¿Cuándo fue la última vez que se vino? Ay, eso no se puede contar. 12 horas, yo creo. Vagabundo. Yo he venido hoy con Nilo. Hace mucho tiempo. Me vine ahorita. Hace un ratico porque me tomé un vino delicioso, tinto, espectacular. Ahora se puede vino. No sea malicioso. Hola amigos de Sevino, nuevamente nos encontramos en el podcast de La Cava. Bienvenidos nuevamente y hoy tenemos como sorpresa un invitado muy especial. Estamos con un quindiano de origen alemán, porque es casi tan quindiano como nosotros, o más inclusive. Tengo el agrado de presentarles a Norbert Putzki, de origen alemán. Norbert, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por estar aquí. Bueno, Norbert, pues gracias a ti por la oportunidad que nos das de conversar contigo. De verdad que desde hace rato veníamos pensando en qué rico tener una charla contigo, que nos contaras un poco tu experiencia desde que inicias en todos estos menesteres comerciales, diplomáticos, que decides venirte a Colombia, posteriormente al Quindío. Entonces, arranquemos por ahí. Cuéntanos un poquito cómo llega un alemán al Quindío o a Colombia y se establece del todo por acá. Bueno, Juan Pablo, permítame que yo cambie el orden de las cosas. Yo quiero decir algo que realmente quería decir desde hace mucho rato y hoy me parece que es el momento. El que se merece un podcast es él, porque Juan Pablo ha hecho muchísimo por este Quindío, por la cultura, por la divulgación de otros aspectos de la cultura y ha elevado el nivel de la buena mesa, del buen chivo, como dicen los italianos, del buen vino a un nivel muy, muy alto. Y eso realmente ha dado mucho a esta ciudad y a esta región. Gracias a ti. Hombre, Norbert, muchas gracias por tus comentarios. Bueno, Norbert, muchas gracias, pero no, déjame, yo vuelvo e invierto la ecuación. Vamos a hablar de Norbert. Cuéntanos un poquito cómo es que inicia toda esa historia y esa vida tuya desde Alemania hasta llegar a Colombia y concretamente al Quindío. Bueno, como dije, yo soy alemán, yo nací en una región que colinda con Holanda en el noroeste de Alemania. Yo soy abogado de formación diplomático, de vocación. Yo trabajé al inicio de mi carrera profesional durante 4 años como asistente personal del presidente de lo que en Colombia sería la ANDI. Okay. Después, 7 años como vicepresidente de una cámara de comercio, pero como yo me había formado en idiomas, parcialmente en el exterior, pasé un tiempo en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. ¿Estudiaste en Cornell? Estudié en Cornell, entonces realmente siempre había tenido esta vena de trabajar y vivir en el exterior. Bueno, entonces a partir del año 91 empecé una nueva fase de mi vida como delegado de la economía de Alemania en diferentes países. Empecé en México, después Centroamérica, Colombia y al final Italia. Desde Italia fue nombrado vocero y presidente de todo el sistema de las delegaciones de Alemania en el mundo, con 120 oficinas y 2.500 empleados. Wow. O sea, realmente, pues BAU es hoy, con la distancia de tanto tiempo, BAU significaba pues viajar por todo el mundo. A veces uno no sabía en qué país uno se despertaba, pero pues como tú también sabes, esa vida es de taxis, centros de convenciones, oficinas, hoteles y otra vez viajar, vuelos, etcétera. Entonces, pues interesante sí era, pero era una época muy mortal.
Me jubilé y un poco anticipadamente, con 63 años, porque el sistema alemán dio esa oportunidad. Y pues decidí con mi esposa, Elizabeth Loaiza Roa, que es de aquí, del Quindío, vivir, establecernos aquí en el Quindío. Bueno, Norbert, no, pero no te adelantes, no, espérate que hay una parte que contar antes de que hablemos de Elizabeth. Bueno, pero tú estás en todas esas misiones diplomáticas, estás andando por todo el mundo, obviamente en la medida en que uno recorre caminos, va adquiriendo información, cultura, y es mucho lo que hoy tienes para compartirnos. Entonces, sí nos gustaría mucho que nos contara el antes de aterrizar al Quindío o a Colombia y por qué terminas en una región como esta. Cuando llegué a Colombia en el 94, encontré, pues en mis primeros contactos con los gremios, con empresarios, pues como una actitud de descontento entre el empresariado respecto a la formación de los jóvenes profesionales colombianos. Varias veces contaban, pues salen los profesionales, tienen un bagaje enorme de teoría, pero les falta la práctica. Okay. Es que alguien me dijo, bueno, son capaces de escribir 150 páginas sobre un martillo, pero nunca tocaron uno. Wow. Entonces, en esta situación, pues claro, yo viniendo de una cultura formativa también diferente, donde la práctica es lo principal y la teoría es el complemento. Okay. Es a la inversa. Es inversamente. Entonces, ahí tenemos no solamente la formación dual para los trabajadores, los técnicos, sino también a nivel académico, universitario. Significa que la mitad de las universidades, en Alemania todas las universidades son públicas, casi todas. Entonces, la mitad de las universidades se dedican a los temas clásicos de la universidad, la docencia, la investigación, etc. Pero también la otra mitad se dedica a la formación de ingenieros, de abogados, etc., para la aplicación. Son aquellos que realmente al final montan las máquinas, etcétera, etcétera. Entonces es una formación en conciencias pero aplicadas. Eso es el modelo que se me ocurrió, que yo conocía muy bien, incluso había sido docente en una de estas universidades. Entonces digo, bueno, escuchen, este es el sistema que yo conozco, que funciona muy bien, que podría servir aquí en Colombia. Entonces díganme si están interesados y vamos a tratar de poner pues un piloto en práctica. Pues después de corto tiempo los gremios dijeron estamos supremamente interesados. Ese es el camino que hay que recorrer, y entonces empecé a buscar el dinero. Claro. Lo logré en Alemania con, pues al final, 8 millones de dólares. Ajá. Y empezamos a trabajar con un equipo de expertos traído de Alemania en el diseño y el desarrollo del material didáctico, en los estudios, en los contactos con las empresas, porque formación profesional no significa enviar a un practicante a una empresa a ver qué encontremos que haga, sino eso es un programa definido de alto nivel con personas en las empresas formadas, etcétera. Entonces, la formación también de formadores empresariales, el compromiso de las empresas de
seguir un programa académico pero práctico, que también recibe su complemento en la universidad. Entonces, siempre hay esa dualidad entre la práctica y la teoría. Lo más importante en administración de empresas no es conocer todas las teorías sobre el mercadeo, sino tener un buen contacto con el cliente. Entonces, eso es lo que es la esencia de la formación. Entonces, bueno, realmente pues trabajamos 4 años hasta que finalmente tuvimos una estructura, el compromiso del gobierno en esa época, el gobierno de Andrés Pastrana. Y tuvimos la plática, la plata, tuvimos el material didáctico, la formación de los formadores, el compromiso de las empresas y finalmente en el año 2000, justo hace 25 años, logramos la emisión de 2 decretos por parte del Ministerio de Educación. Qué bien. Y en este mismo año empezamos con los 2 primeros grupos aquí en el Quindío y ya estamos aterrizando en el Quindío y en Bogotá. ¿Por qué el Quindío? Al inicio, pues, había dudas respecto a la aplicabilidad del sistema en todo el país. Los de Bogotá dijeron, bueno, aquí en Bogotá tenemos tantas universidades y muy buenas y de mucha historia. Pues eso sería un proyecto fantástico para la provincia. Y en la provincia dijeron, bueno, nosotros no tenemos ni grandes empresas, ni una estructura, pues realmente con aulas, etcétera, pues como en Bogotá. O sea, este proyecto muy bueno, pero de pronto para Bogotá y todavía no para la provincia. Entonces dijimos, no, vamos a hacer lo siguiente. Un proyecto en Bogotá y un proyecto en una ciudad mediana en la provincia colombiana. Entonces, con el apoyo de Confecámaras, que es la asociación de todas las cámaras de comercio aquí en Colombia, hicimos una encuesta. ¿Quién tiene interés? Bueno, varias cámaras de comercio respondieron positivamente, entre ellas una de Armenia. En aquel momento no sabía que existía una ciudad armenia, un país en el Medio Oriente, pero una ciudad aquí en Colombia. Bueno, dije, tengo que conocer esta ciudad. Me subí a un avión y aquí, cuando aterricé, pues sí, existía Armenia y tenía una cámara de comercio y muy activa. Y pues dije, falta mucho, realmente la capa empresarial es bastante débil, pero eso es para mostrar que realmente puede funcionar. Entonces mandé a una comisión de Alemania que tenía la tarea de evaluar la factibilidad también a Armenia. Y pues con un poco de ayuda logramos que aceptaron Armenia. Qué bien. Entonces, sí, así nació la universidad que hoy se llama Alexander von Humboldt, aquí en Armenia, y la otra que es la Cámara, es la fundación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que también sigue existiendo con mucho éxito, ha hecho un camino muy positivo, con muy buenos rectores, y pues esos son los 2 pilotos que tenemos. De aquí salieron otros en Bucaramanga, en Cali, en Cartagena, más allá de Colombia. Hoy en total tenemos
25 universidades con este modelo en toda América Latina. Qué bien, Norbert, pero bueno, eso es una gran noticia, no tenía tan claro el tema, te felicito, te lo agradezco anticipadamente en nombre de todos los quindianos y colombianos porque pues, te has esforzado bastante. Tengo claramente que siendo cónsul honorario hiciste varias misiones, mucho esfuerzo. Tengo claro lo que es coordinar un viaje a Alemania con colombianos, ponerlos de acuerdo, cumplir las citas, todo por lo que pasaste, pero mira, no fue en vano. Hay unos resultados interesantes, ahora entiendo un poco tu pasión por la universidad, sí se ve el progreso acá en Armenia de la universidad que tú ayudaste a formar y a liderar, y entiendo que hoy en día todavía estás vinculado y eres, creo que docente aún. Sí, pues realmente el tema de la formación de buenos profesionales y trabajadores calificados es un tema supremamente importante para un país. O sea, si la juventud es el futuro de un país, entonces todos los aspectos de la educación, de la formación, son de una importancia esencial, Gran importancia. fundamental para el país. Por ahí mi compromiso con la formación y sobre todo aquí en Colombia, donde realmente hay mucho pues que hacer. Ajá. O sea, hay mucha buena intención, pero a veces las cosas no funcionan como deberían funcionar, terminan con otro resultado de lo que uno había tenido en mente. Entonces, no, es que eso es un tema importantísimo para que Colombia mantenga el ritmo de desarrollo, pues con el mismo ritmo, con la misma velocidad que los otros países, porque ningún país se puede quedar atrás. El mundo no espera. Cada país tiene que trabajar para, pues, desarrollarse en la mejor forma posible. Y aquí estoy yo aportando, pues, un granito de arena para que Colombia también haga este esfuerzo. Y mira cómo contagias a las personas. Mira lo interesante porque yo tengo claro que ya hace unos 3 años empezaron con un proyecto nuevo, sobre todo Elizabeth, que además la tengo que comprometer para que nos acompañe en el podcast, porque tiene una historia bien interesante que contar ella, pero sé que está liderando la universidad para adultos. ¿Por qué no nos haces una pequeña síntesis mientras la tenemos a ella acá como invitada más adelante? Pero sé que está funcionando muy bien la universidad para adultos. Sí, es que pues, estamos hablando del lifelong learning, del aprendizaje durante toda la vida. Claro. Y además tiene un aspecto importante, dos aspectos importantes. Primero, todos tenemos pues una profesión, pero no solamente un talento, un solo interés. Muchas veces decimos, bueno, me gusta mi profesión, pero también me hubiera gustado hacer otra cosa. Los médicos frustrados, los arquitectos frustrados porque son abogados o otra cosa. Ajá. Hay montones. Entonces llega el momento en que se jubilan, tienen su vida organizada y dicen, bueno, ahora podría. No tanto con la intención de hacer una nueva carrera, sino de ganar conocimiento, de ganar, pues, sabiduría de pronto. Claro. Entonces, la universidad para mayores es un concepto para personas que no han perdido la curiosidad, no han perdido el interés y quieren hacer algo nuevo que realmente era dentro de ellos durante años o décadas. Entonces, hace 4 años casi, Elizabeth empezó con divulgar esta idea. Habíamos conocido y ella incluso había estudiado en Italia en una universidad para mayores. Cuando terminamos nuestra estadía en Italia, ella dijo, bueno, yo trabajé en Italia, pero un país como Italia, con tanta cultura, con tanta historia,
yo me debería llevar algo más de solamente una impresión y empezó a buscar dónde podría estudiar eso. Encontré el modelo de las universidades de la tercera edad, como se llaman allá, y empezó a transformar y adaptar el modelo a la realidad quindiana. Eso significa personas del, pues de todos los estratos de Armenia y del Quindío. Bueno, y tenemos otro estrato nuevo aquí en el Quindío, que son los bogotanos, que se radicaron aquí después de una vida profesional para vivir pues la belleza y el clima, lo bonito del Quindío, pero en algún momento dado se dan cuenta, tener una casa linda, un jardín, una piscina, es lindo, pero no es todo. Falta la red. Y la red quedó en Bogotá. Entonces, pues en cierta edad no es tan fácil hacer amistades. La Universidad para Mayores da un foro, una plataforma donde se encuentran personas que tienen mucho que aportar, pero no han encontrado la forma dónde y cómo. En la Universidad para Mayores sí la han encontrado. Te cuento que yo puedo dar testimonio porque tengo ya varios amigos y amigas que inclusive frecuentan la cava, vienen, nos visitan y en las tertulias que hacemos muchas veces me comentan que van muy bien en los estudios en la Universidad para Adultos, que no solamente se volvió algo interesante ya cuando han llegado a una importante de su vida, se adquiere un conocimiento que nunca antes lo tuvieron o refrescaron otros que ya se le iban olvidando, sino que se les ha vuelto un tema muy importante en lo que viene siendo la consecución de amigos y nuevos grupos de amistades. Y me han contado que hacen programas muy interesantes, se van de paseo, hacen tertulias, o sea, se vuelve un poquito como el regreso de uno a la universidad cuando estábamos en los 20 o en los 22 años o en los 18, ahora ya lo podemos hacer en los 50, los 60, los 70. Qué maravilla, ¿no? Es realmente pues una idea que ha encontrado un eco muy positivo, pero sobre todo también el apoyo de la Universidad del Quindío, del rector Luis Fernando Polanía, que desde el inicio dio toda la libertad y todo el respaldo a esta iniciativa que pues hoy es un punto de referencia para muchas personas y pues ya estamos terminando el séptimo semestre. Qué maravilla. Y ya, bueno, casi tenemos nuevos formados, nuevos profesionales. No hay ni tareas, ni exámenes, ni nada, porque pues las personas de 60 años o más, pues pasaron por esa época. Ellos tienen todo el interés, no necesitan presión. Ellos trabajan, forman pequeños grupos donde trabajan temas específicos. Los discuten, los estudian. Hay nuevas amistades, hay nuevas actividades. Eso realmente da No, mucha alegría. suena maravilloso. Pues Norbert, no. Me sueño ese momento de la graduación de esa primera promoción. Me voy a hacer invitar. Llevaré una champaña o algo para que brindemos por ese gran logro. Sí. Pero me voy a hacer invitar porque me parece que sería un gran logro haber logrado, pues haber llevado a cabo, ese proceso de pasar de un primer semestre, un segundo, hasta que llevemos a estas personas a graduarse por convicción, porque les gusta. No, y gracias a todas las personas que han ayudado a hacer realidad de esta idea. Han sido muchos, al inicio como siempre, son 2 o 3. Claro. Y después cada vez crece la familia y hoy hay solamente convencidos. Pero bueno, Norbert, listo. Eso está muy bien, ya entendimos. De antemano, nuevamente, muchísimas gracias. Pero yo sí quiero que nos regales un ratico trayendo un terruño de esa zona donde naciste, donde te formaste, acá al Quindío. Por eso he traído aquí algunos exponentes que, si bien es cierto, no son de tu zona exacta de donde eres,
están alrededor de ellos. Por aquí tenemos algo de Alsacia, que termina siendo Francia, pero ahí hay un tema importante para hablar entre alemanes y franceses. Tenemos algo allí que representa Austria, y aquí tu país de origen, Alemania. Cuéntanos un poquito, porque yo sé que eres apasionado del vino, además de las cervezas, el Oktoberfest. Alemania, aunque pues, no es tan conocido como tal, es un país no solamente de cervezas, sino también de vinos. Pero empecemos con las cervezas. En Alemania hay más de 1000 cervecerías. Wow. Hay más de 16.000 diferentes tipos de cerveza. No. Uno necesitaría como 30 años para probar cada día otra y después acordarse cuál era el que más me gustaba. Pues si uno olvida y ya no recuerda bien, puede repetir y empezar desde nuevo. Pero también vinos. El cambio climático también pues ha cambiado el tema de vinos, de cultivo de vinos en Alemania. Antes Alemania era por el clima más bien un país de producción de vinos blancos. Y en eso ha hecho pues muchos esfuerzos y logrado muchos logros. O sea, las cepas de origen alemán hoy en día son cepas muy famosas. El Riesling, por ejemplo, es un vino muy madurado, muy completo, que permanentemente gana premios en todo el mundo por su calidad y es un vino muy buscado. Mientras tanto, también vinos rojos, pero también los otros países son países afectados por el cambio climático, entonces hasta en Dinamarca ya están produciendo vino. Los vinos tintos llegaron a Alemania por medio de los romanos. De allá hace 2000 años, pues Alemania nunca fue ocupado por los romanos, pero una esquinita en el sur oeste sí, y ahí hay una región que produce vinos rojos, y es justo esta región que colinda con Alsacia. Se llama Baden, y sobre el otro lado del río Rin, que es la frontera con Francia, Alsacia. Es una zona que no produce solamente muy buenos vinos blancos, sino también vinos tintos de buena calidad. Norbert, a propósito de esa zona que tú mencionas en Alemania y de algunas de las uvas que han aportado grandemente a toda esta historia del vino, pues Riesling es una de las que figura en los registros históricos relacionados con el vino como, digamos, de las primeras o progenitoras. Igual, en blancas está el Riesling, está obviamente el Chardonnay, y está el Sauvignon Blanc. Y en las tintas se menciona mucho, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon, tenemos el Merlot y tenemos el Pinot Noir. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos, mira, Norbert, ¿qué te parece? Mira con lo que me vine, a propósito de nuestro podcast. ¿Con qué se vino? Me vine con este vino alemán. ¿Qué tal te parece si probamos vamos brindando por todos tus éxitos? Pero claro que sí. Bueno, y entre otras cosas te cuento, mira, un vino alemán, muy rico, muy bien logrado, tapa rosca. Tapa rosca. Buena parte de los avances que ha venido haciendo la industria vitivinícola, y se tienen que ir, digamos, desmitificando algunos aspectos relacionados, que si es tapa rosca no es un vino bueno. No, este es un vino excelente calidad, es un vino de buen nivel, y sin embargo la propuesta es tapa rosca. Aquí tenemos algo muy interesante, entonces pues bueno, vamos a probarlo. Norbert, es de tu tierra, con manos y mano de obra alemana, así que bienvenido a Alemania en el Quindío. Pues eso es un gran momento. Cuéntame cómo lo vas viendo. Alemania en el Quindío en forma de uno de sus productos más simpáticos. Claro. Hombre, Norbert, salud. Espero que lo disfrutes, y de verdad muchas gracias por todo lo que han hecho y le están apostando. Mucho gusto. Aquí encontramos una gran expresión de características de esta uva. Buenísimo.
Ya miraremos en boca qué tal está. ¿Ya lo probaste? Es excelente. Tiene todos los detalles positivos de un buen Riesling. Excelente, sí, está bien equilibrado. Muy bien El equilibrado. cuerpo, Temperatura, cuerpo, todo, color. mira ese color, qué lindo. Sí. Y un vino muy apropiado de pronto para una comida ligera, unos buenos pescados, sí, unas buenas ensaladas, sí. un excelente vino y además, Carnes frías. por supuesto. Ujú. Bueno, pues de nuevo Salud. salud, Norbert. Y ya que nos fuimos nuevamente a Alemania, no me puedo quedar sin preguntarte que no me has querido decir qué o quién fue el primer o el principal motivo de radicarte en el Quindío y por qué. Vamos al son de esta copa. Dale. Cuéntanoslo ya. Y sí, cuando empecé a considerar la posibilidad de Armenia podría existir, Sí, la conocías Y- como país, pero no como Sí. ciudad. entonces en mi primera visita, pues me recibió en el aeropuerto la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Armenia, Elizabeth Loaiza Roa. Ella fue la contraparte en la Cámara de este proceso del proyecto y trabajamos mucho. En una época viajé prácticamente cada 15 días, pasé 1 o 2 días en Armenia para sacar adelante este proyecto. Pues tantas veces vine que en un viaje, pues cuando aterricé, el vigilante del aeropuerto, que siempre era el mismo en esa época, me saludó y dijo: buenos días, doctor. Veo que hoy no tiene una corbata verde como normalmente. Ajá. Pues yo tenía muchas corbatas, pero realmente me había gustado siempre el color verde como corbata. Dije, eso nunca me había pasado en ningún aeropuerto del mundo, que alguien se acordaba del tipo de corbata que yo ponía. Bueno, entonces en algún momento dado, Elizabeth y yo descubrimos que pues realmente éramos muy complementarios en el proyecto, pero también teníamos mucho en común en otros aspectos y que podíamos hacer cosas de otra naturaleza conjuntamente. Así empezó la relación con ella y nuestra historia, y eso es la causa porque hoy en día estoy aquí. Pues veo que esto termina en una historia muy bonita, historia de amor, de pareja, ya por muchos años. Me imagino que ya son bastante los años juntos. Ya, bueno, nos conocíamos en el 96 Wow. y desde el año 2000 estamos juntos. Bueno, están cumpliendo bodas de plata. Bodas de Bueno, plata. pues celebremos esas bodas de plata, Norbert. Bueno, muchas Y gracias. le mandas un abrazo y un saludo muy especial a Elizabeth. Es importante decirle a nuestros amigos que seguramente la vamos a tener más adelante. Tiene un proyecto muy lindo que contarnos, va de la mano con las personas en edad adulta, generando una educación, generando una cultura distinta, una forma de congregarse, de tener nuevos amigos. Así que seguro que Elizabeth, si ella acepta, la tendremos por acá. Norbert, nuevamente muchísimas gracias, hombre. Complacidísimo de haber estado acá en Sevino. Te agradezco en el alma el tiempo que nos regalas, todo esto de poder sentarte a compartirnos. Tenemos mucho que hablar, seguramente habrá en otras ocasiones, pero muy agradecidos de tener una persona de otros orígenes tan inmersa en el Quindío y apostándole tanto a nuestra región. Gracias, Norbert, y nuevamente te espero por acá. Salud. Muchas gracias. El tiempo pasado con amigos nunca es tiempo perdido. A ti, gracias. Salud.